Se podría decir que el retorno de la inversión de estas redes sí que de verdad es un retorno inmenso, ¿no? Bueno, claro, esto hay que ensayarlo, hay que trabajarlo, hay que medirlo muy bien, pero el retorno de la inversión tiene que ver con todo. O sea, por ejemplo, en el caso, digamos, de las redes que hemos ido haciendo, el retorno muchas veces es un retorno impensado. O sea, tú sabes cuál es el objetivo y qué es lo que quieres conseguir, pero por el camino, gracias al proceso de gestión dentro de la red, vas obteniendo cosas que te va No te dando de habías repente unos imaginado. beneficios que no los tienes calculados. Ujú. Tienes un tipo de alianzas que no las tenías calculadas. Sacas metodologías que las puedes aplicar en otros campos y no solamente en el que estás trabajando dentro de la red. Ujú. Sacas productos de conocimiento que son productos de conocimiento de corto y mediano plazo y no que no tienen nada que ver con lo que tú te has planteado a largo plazo dentro de la red. Sí, sí, Claro, sí. en este sentido, la red, digamos, tiene un retorno que es, por una parte, el que proyectas y esperas, pero por el otro es el que tiene que ver con la intensidad y la densidad de lo que se va produciendo dentro de la red. Ujú. Entonces, yo creo que dentro de estas redes hay dos aspectos fundamentales. Uno es la estructura, cómo se estructura esa red, y en Sí, segundo lugar, qué cargos o qué tareas o qué sí. responsabilidades adquiere cada uno dentro de esa red, ¿no? Sí, exactamente. O sea, la metodología y quién la aplica, es un aspecto fundamental de las redes de conocimiento y por ese camino hemos ido sacando toda una serie de perfiles profesionales nuevos que tienen que ver, nosotros decimos, tiene que ver con la sociedad del conocimiento, pero tiene que ver, digamos, con una forma determinada de trabajar dentro de la sociedad del conocimiento. Y estos son perfiles nuevos, perfiles profesionales que no existían antes y que tienen asignadas toda una serie de competencias que les permite trabajar en este tipo de redes, ¿no? Por ese camino tenemos pues desde gestores de redes que se encargan de la administración de todo lo que es la actividad que se desarrolla en la plataforma, moderadores, tutores, dinamizadores, lo que nosotros llamamos gestores de conocimiento en red, es decir, que es gente que no trabaja con los miembros de la red, sino que trabajan con lo que los miembros de la red producen. O Ujú. sea que no trabajan contigo, conmigo, que estamos dentro de la red discutiendo y desarrollando ideas y trabajando sobre, sino que a partir de lo que nosotros discutimos y de las ideas que intercambiamos y exponemos, ellos buscan entonces todo el material que fundamente lo que estamos diciendo, cuál es el status quo, quiénes son los que investigan sobre esto, quiénes son los expertos, cuáles son sus dictámenes, dónde está la bibliografía. Entonces, Ujú. ellos trabajan, digamos, en un entorno virtual diferente del que nos encontramos tú y yo dentro de la red intercambiando información. Digo tú y yo, digo todos los Sí, sí, miembros de exacto, la red, está ¿no? claro. Entonces, el gestor de conocimiento en red es una persona que cumple un tipo de funcionalidad muy específica, que tiene que tener una serie de características que en el que aúna competencias tan diversas como puede ser la documentación, la antropología, la psicología social, o sea, toda una serie de aspectos que cuando tú dices, bueno, pero esto ¿dónde se enseña? Pues no se enseña en ninguna parte. En este momento, no. Nosotros, a través del Laboratorio de Redes Sociales de Innovación en los últimos años y antes a través de Enredando, pues tratábamos de desarrollar este tipo de competencias, de saber cómo se tenían que enseñar y cómo se podían experimentar y cuál era el tipo de experiencia que podía salir para poder seguir aplicándolas, ¿no? Pero Ujú. estamos todavía en una fase, amigo Benet, en el cual, pues ya sabes, las empresas están mirando. Yo creo que ahora, y esto lo podríamos hablar dentro de un ratito, yo creo que ahora se está produciendo algunos cambios interesantes que se pueden notar, se pueden identificar, pero desde el 2004 hemos vivido una época en la cual, como tú decías antes, los intercambios de información
de carácter efímero, aunque fueran sustanciosos y jugosos, pero este tipo de estructura, que es un tipo de plataforma que permite que o favorece ese tipo de intercambios, bueno, pues ha dificultado mucho que aparecieran perfiles profesionales claramente delimitados para trabajar con la información y el conocimiento. El tipo de estructura virtual, perdón, virtual en el que trabajamos nosotros, precisamente ocurre lo contrario. Requiere ese tipo de profesional porque de lo contrario no funciona. O sea, esto es como decir, una universidad puede funcionar sin profesores. Pues, oye, lo tiene muy complicado. ¿Qué quieres que te diga? O sea, se puede hacer el intento y podemos ver a ver qué pasa, y nos metemos todos en cualquier aula y pedimos simultáneamente, no, yo quiero hablar de historia, yo quiero hablar de ciencias de la vida, yo quiero hablar del cambio climático. No, o sea, hay aspectos de la información y el conocimiento que tienen un sustrato común mínimo necesario para poder trabajarlo. Y en ese sentido las redes de conocimiento se atienen a eso, no solamente desde el punto de vista de Internet, sino desde el punto de vista de lo que es nuestra experiencia vital a lo largo de siglos. O sea, no estamos reinventando nada en ese sentido, pero sí que lo estamos colocando dentro de una estructura que tiene una lógica muy particular, que nosotros llamamos que tiene una lógica virtual, como es Internet. Pero claro, venimos de donde venimos y sabemos cómo se hacen las cosas que se hacen, y sabemos también que todo este proceso de generación y gestión de conocimiento se potencia de determinada manera dentro de las estructuras virtuales. Yo creo que es muy importante y es algo que también queremos potenciar desde Social Media Blog. No hablar solamente de las redes sociales que conocemos porque sí, sino enfocar las redes sociales o el conocimiento en red desde un punto de vista de negocio, y un negocio que se genera en el conocimiento de todas las personas, y me parece que es básico lo que tú puedes aportar en este ámbito, precisamente porque es algo que, curiosamente, y a mí no deja de sorprenderme, no se hace. No se trabaja en red, hablamos de que en la web 2.0 tenemos que compartir, tiene que haber horizontalidad, pero no existe, eso no existe. Entonces nos hacen falta procesos internos que nos permitan esta horizontalidad, o como decía el manifiesto Clutrain, ¿no? Dejar entrar a los mercados dentro de las empresas, dejar entrar las conversaciones y salir y fluir las conversaciones. Sí. ¿No? Mira, yo creo que un poco, digamos, para rubricar lo que estás diciendo, no importa el ámbito, el ámbito desde el punto de vista de la dimensión, no importa la dimensión del ámbito, tú siempre estás enfrentado al problema de entender qué diablos estás haciendo en la vida. Exacto. No importa que seas una persona, que seas un colectivo, que seas una empresa, que seas muchas empresas, que seas un sector económico, que seas un sector específico de la cultura o de lo que sea. Siempre tienes que entender qué es lo que pasa en la vida. Y entender qué es lo que pasa en la vida, en el fondo, digamos, es lo que te nutre lo suficiente como para desarrollar una estrategia para alcanzar objetivos, que a veces pueden ser grandes objetivos y otras veces no tienen por qué ser grandes objetivos. Bueno, si esto que estoy diciendo es verdad, las redes de conocimiento, las redes temáticas son absolutamente esenciales, porque en el mundo que estamos construyendo, un mundo interconectado, crecientemente interconectado, donde estamos absorbiendo o incluyendo cada vez a proporciones más grandes de la población, y según ahora la Unión Internacional de Telecomunicaciones vamos a sobrepasar los 4.000 millones de personas conectadas, donde la potencia de las aplicaciones con las que estamos trabajando crece sin cesar, aunque se disgreguen y se fragmenten en pequeñas aplicaciones. Pero claro, estamos hablando de pequeñas aplicaciones que de repente entran en 18 millones o 300 millones de teléfonos o lo que sea, donde nuestra capacidad de virtualización es absolutamente fenomenal y crece día a día a ojos vistas. Ahora estamos entrando en un proceso rutinario de crear toda esta cosa, digamos, de
la realidad aumentada y cosas por el estilo, y donde con una tontería de un teléfono apuntas simplemente a una fachada y te cuenta la historia de la fachada y cosas. O sea, donde en ese proceso, Ujú. si no tenemos redes de conocimiento para trabajar sobre temas específicos que nos permita crear el conocimiento para actuar en el mundo en el que vivimos, lo vamos a pasar muy mal. Y Y yo nos creo, quedaremos solamente en la parte de la herramienta o en la parte claro, de... claro, exactamente. Y yo creo que ahora lo que está pasando en el fondo en ciertos aspectos, sobre todo muy relevantes del social media, es que lo estamos empezando a pasar mal porque están ocurriendo demasiadas cosas que apelan directamente a nuestra inteligencia y no encontramos las respuestas para saber cómo actuamos frente a ellas. Y por eso creo que las redes de conocimiento, las redes temáticas, que es todo un terreno, digamos, de redes complejas, muy experimental, pero es un terreno absolutamente esencial para todo tipo de actividad que tratemos de desarrollar con una cierta inteligencia, aplicando una cierta cantidad de talento y para conseguir objetivos que nos permitan entender el mundo en el que vivimos.